Buenos días, mi nombre es María Fernanda Escuela, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Núcleo San Joaquín y cursante de la materia Historia y Evolución al Derecho. En esta oportunidad hablaré sobre el derecho de familia. Status Civitatis. De acuerdo al Status Civitatis, los hombres se dividen en ciudadanos y no ciudadanos. Esta distinción fue muy importante en la época en que solo los ciudadanos romanos gozaban de las instituciones del derecho civil. Ciudadanía. El ius gentium fue originalmente en el ámbito del Imperio Romano en derecho privado internacional, que regulaba las relaciones comerciales entre los ciudadanos romanos y los no ciudadanos o peregrini, o las relaciones entre no ciudadanos que acudían a la jurisdicción romana. Tenían su propio órgano jurisdiccional, el praetor peregrinus. Adquisición de la ciudadanía. La ciudadanía romana se adquiría por nacimiento o por causa posterior al nacimiento. El nacimiento no era el lugar de nacimiento, sino la nacionalidad de los padres, lo que confería la ciudadanía romana al hijo. Para nacer ciudadano romano era preciso nacer de padres que fueran ciudadanos romanos, o sea, que en esta materia se aplicaba el principio de ius sanguinis, causas posteriores al nacimiento. La cualidad de ciudadano romano se adquiría como un derecho en los siguientes casos. En el caso del esclavo que había sido manumitido por su propietario quiritario conforme al procedimiento pautado por el derecho civil romano, o sea, mediante alguna de las formas solemnes. El peregrino o extranjero a quien le era conferida la ciudadanía, bien por resolución de los comicios, por disposición de un delegado del pueblo o por un rescriptor del emperador. En esta forma, en muchas oportunidades se otorgó el beneficio de la ciudadanía romana, no solo a un determinado individuo, sino a toda su familia o grupos de personas, y aún a ciudades enteras, las cuales se convertían en municipios, pudiendo esta concesión graciosa comprender todos los derechos que encerraba el ius civitatis o solamente algunos de ellos. Pérdida del derecho de ciudadanía. Tres causas principales hacían perder el derecho de ciudadanía: cuando se perdía la libertad, cuando se hacía admitir como miembro de una ciudad extranjera y por efecto de ciertas condenas, tales como el exilio bajo la República y la deportación de la época del Imperio. Condiciones de los ciudadanos romanos. El derecho de ciudadanía romana confería ventajas tanto desde el punto de vista del derecho privado como desde el punto de vista del derecho público. Desde el punto de vista del derecho público, el derecho de ciudadanía ofrecía al ciudadano las siguientes ventajas: el ius suffragii, o sea, el derecho de voto; el ius honorum, o sea, el derecho de ser electo para desempeñar las magistraturas; y el derecho a servir en las legiones romanas. Desde el punto de vista del derecho privado, el ciudadano romano tenía otras ventajas: el ius connubii o ius connubium, o sea, el derecho a contraer justas nupcias y a fundar una familia romana; el ius commercii o commercium, que no debe ser confundido con el derecho comercial, sino que es el derecho a adquirir la propiedad quiritaria, de ser acreedor, deudor, entre otros, y de servirse para esto de las formas especiales establecidas por el derecho civil romano; el derecho a hacer testamento, o sea, testamenti tactia activa; y el derecho de ser instituido heredero o legatario de un testamento, o sea, la testamentatis factio pasiva; el derecho de obrar judicialmente de acuerdo con el procedimiento civil romano. Los peregrinos no eran extranjeros en el sentido moderno de la palabra, sino que eran aquellos individuos sometidos a Roma a los que se había dejado en libertad, pero no se había recibido la concesión del derecho de ciudadanía ni del derecho de latinidad. Los latinos comprendían a su vez tres clases distintas: los latini veteres o antiguos, los latinis coloniari o coloniales y los latini iuniani o junianos. Los latini veteres o antiguos eran los antiguos habitantes del Lacio y después de miembros de las colonias fundadas por la Liga Latina hasta su disolución en el año 415 de Roma, y por último, todos aquellos a quienes se concedió la calidad de latino hasta el año 486 de Roma. La condición de estos latinos era muy semejante a la de los ciudadanos romanos. En derecho público tenían derecho al sufragio cuando estaban en Roma, en el momento de la votación, pero no tenían derecho a la magistratura ni derecho a servir en las legiones romanas.
La familia romana fue una institución principal de la antigua Roma, presente en el ámbito social y jurídico, que estaba compuesta por todos los que vivían bajo la autoridad del cabeza de familia o pater familias. Era compuesta por todos aquellos individuos que nacidos libres vivían bajo la conducta propia de un estatus parental natural y jurídico, político, económico y religioso, estatus civil y estatus social al modo romano. Esto suponía asumir tanto la protección como la autoridad de cabeza de familia, que era el pater familias. La palabra familia, con la misma raíz que los familus, criados, a los oscos, y por lo tanto en Roma se comprendía algunos sirvientes o siervos llamados especialmente famulus. Desde la familia romana se derivó el concepto de la fe romana, que es la confianza. Estatus familiar. Conforme al estatus familiar, los hombres se dividen en ciu iuris y alieni iuris. Se llama ciu iuris a las personas libres de toda autoridad que no dependen sino de ellas mismas, en tanto que los alieni iuris son las personas que están sometidas a alguna potestad, o sea, la autoridad de otra persona. La patria potestad era una institución del derecho civil que significó el poder del jefe de familia, varón vivo más antiguo de la familia, por vía masculina, que comprendía el conjunto de derechos sobre la persona y bienes de los filius, con pocas obligaciones. Se entendía por filius no solo los hijos del pater, sino también los nietos o bisnietos bajo su autoridad. Solo podía ejercerla un ciudadano romano sobre otro ciudadano romano. En la legislación venezolana podemos decir que la patria potestad tiene sus orígenes en el tiempo de los romanos, de donde por supuesto proviene todo o casi todo nuestro ordenamiento jurídico occidental. Eran los tiempos en los cuales el pater familia podía disponer de todo cuando poseía como bienes, incluyendo los esclavos, y en cierta forma de la vida o muerte de los hijos. Fuentes de la patria potestad. Entendemos por fuentes aquellos modos naturales o creados por la ley que la legislación romana reconoció como susceptibles de crear este vínculo. Los hijos nacidos en justas nupcias están sometidos a este poder. Los hijos legítimos, o sea, los nacidos de justas nupcias, y también el resto de los descendientes nacidos de sus hijos varones. Para determinar si un hijo ha sido concebido dentro de las justas nupcias, establecieron una presunción sin admitir la prueba contraria, que determinaba que el plazo mínimo de un embarazo era de 180 días y el máximo de 300. Los legítimos fue otra forma de adquirir la patria potestad, en este caso sobre los hijos nacidos en concubinato, quedando fuera de la posibilidad de legitimación los hijos adulterianos e incestuosos. Para que se produjera la legitimación que equiparara a estos hijos naturales a los legítimos, se requería el consentimiento del legitimado, que en caso de no poder hacerlo por su corta edad, debía ratificarla posteriormente. Los adoptados. Esta institución del derecho civil significaba introducir al adoptado a la familia y crear un vínculo de patria potestad sin las existencias de un vínculo de sangre. Dentro de la adopción cabía distinguir la adopción de alieno iuris, o sea, de una persona que ya estaba bajo el poder de un pater y pasaba a depender de otro, y la drogación, por el cual una persona sui iuris, o sea, una no sujeta a patria potestad, pasaba a depender de otra calidad de filius. Para ser adoptante no se requería ser capaz, debiendo para ello ser un hombre sui iuris y ciudadano romano. No podía adoptar los tutores y curadores de sus pupilos mientras estos fueran menores de 25 años. Las mujeres no podían adoptar, pero sí ser adoptadas. Tampoco podían hacerlo los menores de 18 años ni los castrados. El matrimonio. El matrimonio, según Ulpiano, es la unión de un hombre y una mujer que implica una comunidad de existencia. El matrimonio, según Modestino, es la unión del varón con la mujer en consorcio de toda la vida o la comunidad del derecho divino y humano. El matrimonio en la legislación venezolana. El matrimonio es la institución fundamental y quizás la más importante del derecho de familia, puesto que en la base de la familia y por ende de la sociedad, esto hace que el matrimonio sea el eje de toda existencia jurídico-familiar. Es una institución natural y anterior al Estado que difiere mucho en cada cultura, credo y sociedad. El Código Civil venezolano no define el matrimonio limitándose a señalar que no puede contraerse sino entre un solo hombre y una sola mujer, tal y como lo establece en el artículo 44. Efectos del matrimonio. El conjunto de consecuencias legales que determina el matrimonio puede dividirse en dos categorías fundamentales, que son los efectos personales entre cónyuges, que son los deberes y derechos conyugales y respecto a los hijos de la patria potestad, y efectos patrimoniales, que se refiere al régimen patrimonial.
Deberes y derechos conyugales. La celebración del matrimonio hace surgir entre los esposos todo un conjunto de deberes y derechos. En cuanto a su fundamento filosófico, estos deberes y derechos resultan del principio de que los cónyuges se deben mutua ayuda. Los deberes y derechos que para los cónyuges surgen del matrimonio tienen tres caracteres fundamentales, que son de naturaleza legal, de orden público y recíproco. Las legales, aunque la raíz de los deberes y derechos conyugales sea de carácter ético, desde el punto de vista jurídico se trata simplemente de obligaciones y facultades legales. En orden público, los deberes y derechos que hacen nacer al matrimonio constituyen el núcleo del estado conyugal, por eso son materia de orden público. De allí que no se interviene en la voluntad de los particulares, y recíprocos que corresponden al marido frente a la mujer y a ésta respecto de aquel. Estos deberes y derechos son cohabitación, fidelidad, asistencia, socorro y protección. Elementos y requisitos. Para que en Roma se configurara el matrimonio, debían reunirse dos elementos. Uno material, determinado por la cohabitación, y otro espiritual, por la affectio maritalis. La cohabitación comenzaba cuando la mujer ingresaba al domicilio del marido, aun cuando éste estuviera ausente. Requisitos para contraer matrimonio. La aceptación de los contrayentes significa que estos deben manifestar su voluntad de casarse con una doble aseveración. Por el consentimiento del pater familiae, los contrayentes son alieni juris. Por causa de la capacidad, ya es la edad, para 14 años el varón y 12 años la hembra. Connubium es la actitud que se tiene para contraer matrimonio o justas nupcias. Impedimentos absolutos son aquellos que hacen que el matrimonio sea nulo, como lo son la esclavitud, la viudez, que establece que la mujer viuda no podrá contraer matrimonio hasta que haya pasado 10 meses para evitar la turbatio sanguini, o sea, para evitar la mezcla de sangre o confusión de paternidad. La bigamia, y por votos de castidad, que significa que los clérigos, que son los sacerdotes, no pueden contraer matrimonio. Por capacidad natural, tienen que ser puberes, 12 años la hembra y 14 años el varón. Impedimentos relativos. Son aquellos que constituyen un obstáculo para contraer matrimonio. Se prohíbe el matrimonio en línea recta ascendiente con descendientes. Por motivos políticos, está prohibido que se case un senador con la hija de un senador y viceversa. Se prohíbe el matrimonio entre patricios y plebeyos hasta la promulgación de la ley Canuelia. Se prohíbe el matrimonio entre ingenios y libertos. Se prohíbe el matrimonio entre un gobernador de provincia y una mujer de la misma provincia. Se prohíbe el matrimonio entre un senador y la hija de un senador. Y se prohíbe el matrimonio entre la hija de un senador y el hijo de un senador.